Muchas veces nos preguntamos, ¿de dónde obtiene el gobierno el dinero para la gestión durante un año y cómo administra este? Bueno, para empezar, un año antes se presenta un paquete económico. Pero, ¿qué es un paquete económico? Bueno, el paquete económico es el conjunto de proyectos legislativos que presenta el Poder Ejecutivo, más exactamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Poder Legislativo, es decir, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, para que haga un análisis y lo apruebe. Y este sirve para el buen funcionamiento y operación de la gestión gubernamental. Este paquete económico contiene principalmente iniciativas de la Ley de Ingresos y el proyecto del presupuesto de egresos. Pero, para empezar, ¿qué es la Ley de Ingresos? Es un ordenamiento jurídico propuesto por el Poder Ejecutivo, específicamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que contiene los conceptos bajo los cuales se podrán obtener los recursos financieros que permitan cubrir los gastos de la Federación durante un ejercicio fiscal. Al ser una iniciativa de ley, lleva un proceso de aprobación. Todo empieza el 1 de abril de cada año, cuando el Ejecutivo Federal envía al Congreso de la Unión los escenarios económicos, los principales objetivos y los programas prioritarios y los montos en un documento llamado Precriterios Generales de la Política Económica. Posteriormente, el 30 de junio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público envía la estructura programática e informes sobre todos sus avances físico y económicos. La iniciativa se presenta ya bien estructurada el 8 de septiembre del año anterior a su vigencia, junto con la propuesta de presupuesto de egresos de la Federación. Al ser una iniciativa, deberá ser aprobada por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, a más tardar el 20 de octubre por la Cámara de Diputados y a más tardar el 31 de octubre por la Cámara de Senadores. Posteriormente se publicará en la Gaceta y entrará en vigor el 1 de enero del siguiente año al 31 de diciembre del mismo año. La estructura que deberá tener la Ley de Ingresos son la exposición de motivos, memoria de cálculo de cada uno de los rubros, así como una proyección a 5 años, montos, metodologías, sustento jurídico y beneficios sociales y económicos que esta traerá. La Ley de Ingresos nos menciona dónde el gobierno pretende financiarse y obtener recursos económicos. Tiene 3 principales fuentes: ingresos del gobierno federal o contribuciones, ingresos de organismos y empresas y ingresos por financiamiento. Los ingresos del gobierno federal o contribuciones son los impuestos, como es el ISR, que es el impuesto a la utilidad, el IVA, que es el impuesto al consumo, y el IEPS, que es el impuesto a productos nocivos y combustibles, las aportaciones de seguridad social, las contribuciones de mejoras y los derechos. Entre los ingresos de organismos y empresas tenemos los ingresos que obtiene Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Ingresos por financiamiento son básicamente deuda externa. Para que el gobierno obtenga bien planeados los ingresos, debe tener en cuenta criterios generales de política económica, entre los cuales tenemos el crecimiento del PIB real, que para 2021 se tiene estimado un 4.6%. El precio por barriles de petróleo, que para 2021 tenemos estimado en $42.1 por barril. Las tasas de intereses que tenemos a 4% por CETES de 28 días. Una inflación que se planea tener 3% de inflación en 2021. Y el tipo de cambio en dólares, que se planea tener un promedio de 22.1 pesos por dólar. La Ley de Ingresos para 2021 planea obtener 6.298.73 mil millones de pesos. En esto abarca impuestos, planea obtener aproximadamente 3.000, de ISR 1.000, de IVA 578 y de IEPS 610.70. La Ley de Ingresos mantiene sin cambios los estímulos fiscales para el próximo 2021, como por ejemplo en la adquisición e importación de diésel y biodiesel y los adquirientes que utilicen combustibles fósiles para sus procesos productivos. Es notorio que el gobierno tiene una actitud muy positiva sobre su propuesta de ley de ingresos para 2021. Esperemos les resulte con positividad. Si creen que la iniciativa de ley de ingresos para 2021 se ve muy diferente con esos datos a la situación económica en la que estamos actualmente, solo vas a echarle un ojo a la propuesta del presupuesto de egresos de la Federación para 2021. Pero, ¿qué es el presupuesto de egresos de la Federación? Es un documento donde explica cómo se distribuyen los ingresos que planea obtener el país. Estos serán aplicables en salud, educación, seguridad, infraestructura y programas sociales, como lo son para los adultos mayores, jóvenes, estudiantes y pequeñas y medianas empresas.
En este presupuesto de egresos se incluyen los sueldos de los funcionarios públicos, las pensiones de jubilados, energía y obra pública, servicios básicos como salud, agua, seguridad, gasto para operaciones del Estado, programas sociales y para los estados de la República y sus municipios, aunque cada estado y municipio hace sus propios presupuestos. En el mes de febrero antes a su vigencia, cada secretaría, como la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Relaciones Exteriores o la Secretaría de Gobernación, tiene 4 meses para calcular y notificar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuánto dinero necesita para el próximo año. En el mes de junio hay un diálogo entre Hacienda y cada una de las secretarías sobre el presupuesto. En julio, Hacienda tendrá los techos presupuestarios, es decir, el monto máximo que está dispuesto a dar a cada secretaría. Con base a esto, las secretarías modificarán la distribución de su gasto y tienen hasta el mes de agosto para presentar el presupuesto final, para que Hacienda recopile todos los presupuestos de cada una de las secretarías en un documento llamado Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. Esta se presentará por parte del Secretario de Hacienda y Crédito Público a más tardar el 8 de septiembre en el paquete económico al Congreso de la Unión, junto con la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación. A más tardar el 15 de noviembre, la Cámara de Diputados deberá haber aprobado este presupuesto. Siendo ahora el presupuesto de egresos de la Federación, tendrá vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre del siguiente ejercicio fiscal. Al ser un presupuesto de egresos, tiene que presentarse en abril del siguiente de año la cuenta pública, que es un nombre cuando este ya ha sido ejecutado, y será evaluado por la Auditoría Superior de la Federación, y los resultados serán el siguiente año en el que se presentó la cuenta pública. La estructura del presupuesto de egresos de la Federación nos dice cuánto, cómo, dónde, en qué y por qué, la cantidad de recursos, la forma de su distribución y el destino de los recursos públicos. Los ingresos de la Federación serán divididos en gasto programable y gasto no programable. El gasto programable es aquel que se usa el gobierno para proveer bienes y servicios a la población, así como el gasto en programas sociales y todo aquello necesario para la operación de las instituciones gubernamentales. El gasto programable para el próximo 2021 equivale a 4.618.38 miles de millones de pesos, lo que equivale al 73% de los ingresos. En el gasto programable se prevén muchas actividades, entre las que destacan la educación y cultura, que es equivalente a 137.260.4 millones de millones de pesos. Para salud para todos, 248.291 millones de pesos. Trabajo y bienestar para todos, 197.177 millones de pesos. Seguridad social, 1.412.647.6 millones de pesos. Fortalecimiento energético, 1.009.222.1 millones de pesos. Aquí podemos darnos cuenta que el siguiente presupuesto de 2021 está tomando muy en cuenta los avances energéticos, que viene siendo la construcción de 2 bocas, y los programas sociales, y dejando muy por un lado los gastos de salud, que son los más importantes debido a las consecuencias de la pandemia. En la clasificación funcional del gasto se ve que la mayor parte de su gasto se destina al desarrollo social, le sigue el desarrollo económico y finalmente para los gastos del gobierno. En el gasto no programable se tiene estimado 1.677.39 miles de millones de pesos, lo que equivale al 27% de los ingresos. El gasto no programable del gobierno federal es aquel que se usa para financiar el pago de sus obligaciones. Entre ellos tenemos el ramo 28, que son las transferencias que se hacen a las entidades federativas y los municipios, el ramo 29, que son erogaciones para las operaciones y programas de saneamiento financiero, el ramo 30, que son adeudos de ejercicios fiscales anteriores, y el ramo 24, que es el costo financiero, o sea, los intereses y pagos de la deuda pública. Los otros mencionados anteriormente solo son los de la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación y el programa de presupuestos de ingresos de la Federación para el próximo 2021. Sin embargo, se espera que en su aprobación se hagan los ajustes o las modificaciones necesarias para que en el próximo año seamos capaces de solventar la crisis económica en la que nos estamos aproximando.